Por dinero tuvo la peor noche de su vida. Tomás se encontraba en su bicicleta, pedaleando con esfuerzo a través de las bulliciosas calles de Nueva York. La noche había caído, y las luces de neón parpadeaban a su alrededor, iluminando su camino mientras el aire fresco le golpeaba la cara. Era un joven de 25 años, con una mirada cansada en los ojos que delataba las largas horas de trabajo. Era repartidor de pizzas, un trabajo que había tomado hace un par de años con la esperanza de poder ayudar a su familia. Sin embargo, cada día que pasaba, la carga se hacía más pesada. En su mente, la imagen de su hermana menor, Sofía, lo motivaba a seguir adelante. Ella solo tenía 10 años, y su inocencia era un faro en medio de la oscuridad que lo rodeaba. Mientras maniobraba entre el tráfico, Tomás no podía evitar pensar en las cuentas que se acumulaban en la mesa de la cocina, la renta que debía pagar y las facturas que llegaban sin piedad. La situación económica de su familia era precaria, y él se sentía impotente ante la inminente posibilidad de que su hermana y él se quedaran sin hogar. La promesa de una vida mejor parecía desvanecerse con cada entrega que realizaba. A pesar de su determinación, el agotamiento comenzaba a hacer mella en su espíritu. La bicicleta, que solía ser su compañera de libertad, se sentía como un pesado yugo en esos momentos. Al llegar a un pequeño apartamento en un barrio humilde, Tomás se detuvo frente a la puerta de entrada. La luz parpadeante del interior lo llamó. Sabía que Sofía lo esperaba ansiosamente. Sin embargo, al cruzar el umbral, la realidad lo golpeó de nuevo. La pequeña estaba sentada en la mesa de la cocina, con un cuaderno de dibujos frente a ella. Sus ojos brillaban al verlo, pero Tomás no pudo evitar notar la falta de comida en la mesa. Se sentó junto a ella, sonriendo, pero la tristeza en su corazón era palpable. Intentó ocultar su preocupación, sumergiéndose en la conversación sobre los dibujos de su hermana, pero su mente vagaba hacia las preocupaciones financieras. La risa de Sofía era un bálsamo, pero no podía ahogar el sentimiento de culpa que lo invadía. Ella merecía todo lo mejor, y él se sentía como un fracaso. Mientras escuchaba su voz alegre, Tomás se preguntaba si alguna vez lograría proporcionar una vida digna para ella. La promesa de un futuro brillante se desvanecía cada día, y la desesperación comenzaba a asomarse. El pensamiento de tener que pedir ayuda o, peor aún, recurrir a medios poco convencionales, lo aterraba. Esa noche, mientras se preparaba para salir nuevamente a entregar pizzas, su teléfono vibró. Era un mensaje de un viejo amigo, uno que había estado involucrado en actividades arriesgadas. La curiosidad lo llevó a abrir el mensaje, y lo que vio lo dejó pensando. Había una mención sobre un esquema de apuestas que prometía ganancias rápidas. Las palabras estaban cargadas de emoción, llenas de promesas de dinero fácil que sonaban a música celestial en sus oídos cansados. Tomás sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que no debía dejarse llevar. Sin embargo, la presión financiera lo estaba llevando al límite. Con cada entrega, la idea de participar en ese esquema se volvía más tentadora. Se imaginaba deshaciendo todas las deudas, dándole a Sofía la vida que merecía. La imagen de su hermana sonriendo, libre de preocupaciones, lo empujaba a considerar la oferta. Sin embargo, la voz de la razón en su interior gritaba que era un camino peligroso, uno que podría llevarlo a un abismo del que no podría escapar. Mientras pedaleaba por las calles iluminadas, el conflicto interno crecía, la desesperación y la esperanza se entrelazaban en su mente. Al llegar a un bar en el centro, Tomás decidió hacer una pausa. El lugar estaba lleno de gente, riendo y disfrutando de la vida, mientras él se sentía atrapado en su propia existencia. Se sentó en un rincón, observando cómo las personas se entregaban a la diversión. En su mente, la conversación que había escuchado sobre el esquema de apuestas resonaba con fuerza. La idea de que podría cambiar su vida en un instante lo mantenía en vilo. Mientras miraba a su alrededor, los rostros alegres parecían burlarse de su situación. Se preguntó si alguna de esas personas conocía realmente el significado de la lucha. Con cada sorbo de su bebida, la decisión se hacía más difícil. Quería ser fuerte,
pero la incertidumbre sobre el futuro lo pesaba. En su mente, la imagen de Sofía se interponía entre él y la opción de arriesgarse. ¿Podría realmente permitir que ella sufriera más por sus decisiones? Pero la necesidad de salir adelante lo empujaba hacia el borde. Finalmente, la conversación que había escuchado en el bar se volvió un eco ensordecedor. Las promesas de riqueza rápida lo envolvían como un manto seductor. Esa noche, al regresar a casa, la discusión con Sofía fue inevitable. Ella, con su inocencia, no comprendía del todo la gravedad de la situación. Mientras él intentaba explicarle por qué no podían permitirse ciertos lujos, su hermana lo miraba con ojos llenos de preguntas. La frustración crecía en su interior, y se dio cuenta de que estaba a punto de cruzar una línea peligrosa. La presión de la vida y las expectativas lo estaban empujando hacia un abismo del que no sabía si podría volver. Finalmente, después de una larga noche de reflexión, Tomás tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. Creyó que entrar en el esquema de apuestas era la única manera de salir de la situación en la que se encontraba. La idea de que podría resolver todos sus problemas en un solo golpe lo cegó. La desesperación lo llevó a esa elección, convencido de que estaba haciendo lo correcto. Mientras se acostaba esa noche, la incertidumbre lo invadía, pero la esperanza de un futuro mejor lo mantenía despierto. La vida de Tomás estaba a punto de cambiar de manera drástica. Sin embargo, las decisiones que había tomado no solo afectarían su destino, sino que también tendrían repercusiones en aquellos que amaba. En su mente, una lucha interna se desataba, una lucha entre el deseo de proporcionar y el temor de perderlo todo. La noche se cerraba sobre Nueva York, y con ella, una nueva etapa en la vida de Tomás comenzaba, una que lo llevaría a enfrentar desafíos inimaginables y a redescubrir el verdadero valor de la amistad y la honestidad. Tomás, con el peso de las facturas y el futuro incierto de su familia en su mente, se adentró en un mundo que nunca imaginó que podría llegar a ser parte. La atmósfera del lugar donde se había reunido el grupo era tensa, impregnada de una mezcla de emoción y peligro. Las luces parpadeantes y los murmullos de los asistentes creaban un ambiente electrizante. Cada rostro que lo rodeaba parecía estar marcado por la misma desesperación que él sentía, pero también por una chispa de esperanza, aunque fuera efímera. En el centro de todo, estaba Dex, un hombre con una sonrisa encantadora y una personalidad magnética que atraía a todos a su alrededor. Dex se erguía con confianza, gesticulando mientras hablaba, su voz resonando por encima del murmullo. Tomás lo observó desde una esquina, sintiendo una mezcla de admiración y desconfianza. Había algo en la forma en que Dex hablaba, en cómo prometía grandes ganancias con una facilidad desconcertante, que lo hizo sentir incómodo. Era un maestro de las palabras, y su carisma parecía envolver a todos como una manta cálida en una noche fría. Tomás, sin embargo, no podía ignorar la advertencia que resonaba en su interior, una voz que le decía que las cosas que se prometen con tanta facilidad a menudo tienen un precio oculto. Mientras el grupo se unía más alrededor de Dex, Tomás se sintió arrastrado hacia el centro de la atención. Las historias de ganancias rápidas y vidas transformadas fluían como el vino en las copas de los asistentes. Cada relato estaba impregnado de un halo de éxito, y Tomás, atrapado en su propia lucha diaria, sintió que su corazón latía más rápido. Era como si todas sus esperanzas de una vida mejor se condensaran en esas palabras. Sin embargo, en el fondo de su mente, la voz de su hermana, Sofía, recordándole la importancia de la honestidad y el trabajo duro, no dejaba de susurrar. Pero la presión era palpable, y la idea de poder proporcionarles a ella y a su madre un futuro mejor era tentadora. La noche avanzó y, a medida que las promesas de Dex se hacían más audaces, Tomás se sintió cada vez más abrumado. La idea de arriesgar una suma de dinero que no poseía, que en su mente representaba cada centavo que había ahorrado, comenzaba a parecer menos un crimen y más una necesidad. La desesperación lo impulsaba a considerar todas las opciones, incluso las más arriesgadas, y la sombra de su situación económica se cernía sobre él como un manto oscuro. Tomás sabía que no podía permitirse perder, pero la posibilidad de ganar se sentía más poderosa que cualquier temor que pudiera albergar.
En medio de esta confusión emocional, Clara, su amiga de la infancia, entró en la escena como un rayo de luz. Ella había sido su compañera en los días más felices de su vida, y su presencia era un bálsamo para su alma atormentada. Clara siempre había sido la voz de la razón, y al verlo en aquel ambiente, sintió su corazón encogerse. Se acercó a él, preocupada por la dirección que estaba tomando, y su mirada transmitía una mezcla de amor y preocupación. Tomás, sin embargo, estaba tan atrapado en la red de promesas que Dex ofrecía que no notó el brillo de alarma en los ojos de Clara. Mientras ella intentaba comunicarle su inquietud, él se mantenía enfocado en las palabras de Dex, sus sueños de una vida mejor eclipsando cualquier advertencia. Era un conflicto silencioso. Clara se debatía entre intervenir y permitir que Tomás tomara sus propias decisiones, aunque sabía que ese camino lo llevaría a un abismo del que podría no regresar. A medida que la noche avanzaba, la atmósfera se tornó más cargada. Tomás se sintió cada vez más arrastrado por la corriente de euforia y desesperación que lo rodeaba. La presión del grupo lo empujaba hacia adelante, y cuando Dex finalmente lanzó la invitación para hacer la primera apuesta, Tomás sintió que el mundo se detenía por un instante. Era un momento decisivo, una bifurcación en su vida que podría llevarlo a la salvación o a la ruina. Las luces parpadeantes del lugar iluminaban el rostro de Dex, que parecía brillar con una energía casi hipnótica. Tomás observó cómo los demás miembros del grupo lanzaban miradas llenas de expectativa, como si compartieran un secreto que solo ellos conocían. La promesa de dinero fácil se alzó sobre él como un faro en la oscuridad, y en un impulso casi irracional, sintió que sus reservas se desvanecían. La voz de su hermana, que una vez fue un eco constante en su mente, se hizo más tenue, como un susurro que se perdía en el viento. Con el corazón latiendo con fuerza, Tomás tomó la decisión. Su mente se llenó de pensamientos sobre lo que podría hacer con ese dinero, pagar las cuentas, comprar alimentos, ofrecer a Sofía algo que él nunca había tenido. La imagen de su hermana sonriendo, libre de preocupaciones, fue suficiente para sellar su destino. En ese instante, la realidad se desvaneció, y solo existía la promesa de un futuro que se sentía al alcance de su mano. La avaricia y la desesperación se unieron en una danza peligrosa, y Tomás se dejó llevar, ciego a las advertencias que resonaban en su interior. Mientras se acercaba a Dex, un sentimiento de euforia lo embargó, pero también una punzada de duda. ¿Qué estaba a punto de hacer? La atmósfera se tornó más pesada, y la risa y el alboroto del grupo se convirtieron en un murmullo distante. Tomás se sintió como un espectador en su propia vida, atrapado en un torbellino de emociones que lo empujaban a un abismo. Sin embargo, la necesidad de cambiar su realidad era más fuerte que cualquier temor que pudiera tener. Así, con cada paso que daba hacia el centro del grupo, Tomás dejó atrás la voz de la razón y se entregó a la vorágine de promesas que Dex ofrecía. Al final de la noche, cuando las luces comenzaron a apagarse y el grupo se dispersó, Tomás se sintió como si hubiera cruzado un umbral del que no había retorno. La emoción de la apuesta lo envolvía, pero también una sombra de incertidumbre. ¿Realmente podría ganar? ¿O había tomado una decisión que lo llevaría a perder no solo su dinero, sino también su integridad? Mientras caminaba hacia casa, el peso de su elección se hacía cada vez más pesado, y la imagen de su hermana sonriendo comenzó a desvanecerse, reemplazada por una inquietante sensación de que el futuro que había imaginado podría estar más lejos de lo que jamás había soñado. Tomás se encontraba en un estado de desesperación. La primera apuesta que había realizado, llena de ilusiones y esperanzas, se había convertido en un desastre absoluto. Al ver cómo su dinero se desvanecía ante sus ojos, su corazón se aceleraba y un nudo se formaba en su garganta. La realidad de su situación se hizo más clara que nunca, había perdido todo lo que había apostado, y con ello, sus sueños de un futuro mejor. La presión de su hermana Sofía, que dependía de él, y las deudas que le acechaban lo mantenían despierto por las noches, atormentado por pensamientos de culpa y fracaso. Tomás sabía que tenía que buscar a Dex, el carismático hombre que lo había introducido al mundo de las apuestas. A pesar de que la voz de la razón en su interior le advertía sobre el peligro que esto implicaba,
no había otra opción. La urgencia por recuperar lo perdido lo llevó a enfrentar a Dex, a quien había considerado una figura casi mítica, un hombre que prometía grandes riquezas. En su mente, la idea de que Dex podía ofrecerle una segunda oportunidad era como un rayo de esperanza en medio de la tormenta. Al llegar a la dirección que Dex le había proporcionado, una oficina oscura en un edificio antiguo, la tensión se palpaba en el aire. Tomás empujó la puerta, sintiendo que cada paso que daba lo acercaba más a un abismo del que podría ser difícil escapar. El lugar estaba iluminado por una tenue luz amarillenta, y el ambiente era denso, cargado de una expectativa inquietante. Dex lo recibió con una sonrisa calculadora, su mirada penetrante parecía evaluar cada aspecto de Tomás, su angustia, su vulnerabilidad, su desesperación. Dex comenzó a hablar, su voz suave y persuasiva, como un vendedor habilidoso que sabía exactamente cómo manipular los deseos de su cliente. Le ofreció una segunda oportunidad, pero a un precio. Tomás escuchó con atención, sintiendo como cada palabra de Dex lo envolvía más en su red. El favor que le pedía era peligroso y moralmente cuestionable, pero la promesa de recuperar su dinero lo cegó. En su mente, la idea de que todo podía volver a estar bien era más fuerte que cualquier advertencia que su conciencia pudiera susurrarle. A pesar de la inquietud que sentía, Tomás accedió al trato. La decisión lo dejó con un sabor amargo en la boca, pero pensó que era su única salida. Ahora, en lugar de ser un simple apostador, se convertiría en un peón en el oscuro juego de Dex. La angustia que había sentido antes se transformó en un nuevo tipo de ansiedad, una que lo empujaba hacia un camino del que no estaba seguro de poder regresar. Mientras tanto, Clara, su amiga de toda la vida, comenzaba a sospechar que algo no andaba bien. Desde que Tomás había entrado en el mundo de las apuestas, su comportamiento había cambiado. La preocupación se apoderó de ella al ver cómo su amigo se alejaba cada vez más de la persona que conocía. Clara decidió confrontarlo y, a pesar de que sabía que Tomás podría rechazar su ayuda, no podía quedarse de brazos cruzados. La amistad que habían compartido desde la infancia le daba la fuerza necesaria para intentar rescatarlo de lo que ella consideraba un abismo. Una tarde, mientras Tomás se preparaba para llevar a cabo la tarea que Dex le había encomendado, Clara apareció en el lugar donde se encontraba. Su rostro reflejaba una mezcla de preocupación y determinación, lo que hizo que Tomás se sintiera aún más atrapado. La advertencia en sus ojos era clara, pero él no estaba dispuesto a escuchar. La desesperación lo había llevado a un punto sin retorno, y ignorar las súplicas de Clara le parecía la única forma de seguir adelante. En su mente, el destino de su familia dependía de su éxito en el nuevo acuerdo, y no podía darse el lujo de fallar otra vez. Cuando finalmente llegó el momento de cumplir con la tarea que Dex le había asignado, Tomás sintió una mezcla de adrenalina y terror. Lo que se suponía que debía ser un simple acto se convirtió rápidamente en un juego peligroso. Las instrucciones de Dex eran ambiguas y llenas de riesgos, pero en su mente, Tomás se decía que debía confiar en su instinto. Sin embargo, la realidad era mucho más sombría de lo que había imaginado. La noche en que ejecutó el plan, Tomás se sintió como un fugitivo. Cada sombra que cruzaba su camino lo hacía sentir que estaba siendo observado, cada sonido parecía amplificado. Había una tensión palpable en el aire, y el miedo lo acompañaba como una sombra constante. La tarea, que al principio parecía una oportunidad para redimirse, se transformó en un laberinto de decisiones difíciles y peligrosas. Mientras se movía por las calles oscuras, la ansiedad se apoderaba de él, y las dudas comenzaron a infiltrarse en su mente. Todo culminó en un momento crítico. Mientras realizaba la tarea, se dio cuenta de que había cometido un error. Un movimiento en falso, una mirada equivocada, y de repente, se encontró rodeado por las luces deslumbrantes de un vehículo policial. El corazón de Tomás se detuvo por un instante, la adrenalina corriendo por sus venas. La policía lo había atrapado en un momento de descuido, y la posibilidad de ser arrestado lo llenó de pánico. Con un impulso desesperado, Tomás giró sobre sus talones y comenzó a correr. Las calles parecían alargarse interminablemente,
y cada paso que daba era una lucha por su libertad. La respiración se le aceleraba, y el miedo lo empujaba a seguir adelante. En su mente, se repetía que no podía dejar que todo terminara así, que su familia dependía de él. El eco de las voces de los oficiales resonaba tras él, pero en su mente solo había un pensamiento: escapar. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, logró perder a los agentes en un laberinto de callejones. Su cuerpo temblaba de agotamiento y miedo, y al sentirse a salvo, una oleada de adrenalina se desvaneció, dejándolo con un profundo sentido de culpa. En ese momento de soledad, Tomás se dio cuenta de la gravedad de sus decisiones. Había cruzado una línea peligrosa, y el precio de sus acciones podría ser más alto de lo que jamás había imaginado. Mientras se alejaba de la escena, el peso de la realidad lo abrumó. La idea de que había arriesgado todo por una promesa vacía lo llenó de una profunda angustia. En su mente, la imagen de su hermana Sofía lo seguía como un recordatorio constante de por qué había comenzado todo esto. Sin embargo, ahora sentía que había perdido no solo su dinero, sino también su integridad y la confianza de aquellos que más amaba. El camino que había elegido lo llevaba a un abismo del que no sabía si podría escapar. Tomás se encontraba en un estado de confusión y ansiedad tras su reciente escapada. La adrenalina aún corría por sus venas, pero lo que más lo atormentaba era la culpa que lo consumía. Había cruzado una línea que nunca pensó que cruzaría, y ahora, más que nunca, se sentía perdido. La imagen de su hermana Sofía, inocente y ajena a sus problemas, lo perseguía. Las noches de insomnio se multiplicaban, y cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro preocupado, preguntándose por qué su hermano había cambiado tanto. Mientras caminaba por las calles de Nueva York, las luces de los neons parecían burlarse de él, iluminando un camino que no quería seguir. La ciudad, que solía ser un lugar lleno de posibilidades, se había convertido en un laberinto de decisiones erradas. Su mente divagaba entre recuerdos de su infancia con Clara, de los días despreocupados en el parque, riendo y soñando con un futuro brillante. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo había permitido que la desesperación lo llevara a tomar decisiones tan arriesgadas? Fue entonces cuando se encontró con Clara. Su mirada, siempre llena de comprensión, ahora reflejaba preocupación. Ella había estado allí, como un faro en medio de su tormenta personal, pero Tomás se sentía incapaz de abrirse por completo. La culpa lo mantenía a distancia, como si su sombra lo persiguiera. Clara, perceptiva como siempre, notó el cambio en su comportamiento. No era solo el miedo a Dex lo que lo consumía, era la lucha interna entre lo que sabía que era correcto y lo que había elegido hacer. Clara se acercó a él, su presencia era reconfortante. Sin embargo, Tomás se sintió abrumado. Ella comenzó a hablarle sobre las consecuencias de sus decisiones, de cómo cada acción desencadenaba una reacción. A pesar de su deseo de escucharla, una parte de él se cerró. Había tomado su decisión, y aunque sabía que estaba equivocada, no podía dejar de pensar en lo que había puesto en juego. La vida de su hermana dependía de su éxito, y la presión lo mantenía cautivo en un ciclo de desesperación. En las siguientes horas, Tomás se sumió en sus pensamientos. Recordó las palabras de Dex, la forma en que lo había manipulado, cómo había explotado su vulnerabilidad. Ahora, cada vez que pensaba en el carismático hombre que lo había atraído a este mundo oscuro, sentía un nudo en el estómago. Las promesas de dinero rápido se transformaron en cadenas que amenazaban con atraparlo. La vida que había querido construir para Sofía se desvanecía ante sus ojos, y él no sabía cómo detenerlo. A pesar de su deseo de alejarse de Dex, la amenaza de este era inminente. La revelación de que conocía su situación familiar lo llenó de pavor. No solo estaba en juego su vida, sino también la de su hermana. La manipulación psicológica de Dex se tornaba más evidente, y la idea de que podía usar a Sofía como un medio de control lo llenaba de rabia. Era un ciclo vicioso del que no sabía cómo escapar. La idea de confrontar a Dex lo aterrorizaba, pero cada vez que imaginaba el futuro de su hermana, la ira se convertía en determinación.
No podía dejar que su vida se convirtiera en un juego de apuestas, no podía permitir que Dex lo controlara así. Las noches se hicieron más largas. Tomás no podía dormir, pensando en las decisiones que había tomado. En su mente, la imagen de Clara seguía apareciendo, siempre dispuesta a ayudar, siempre a su lado. Pero él se sentía como si estuviera arrastrándola hacia un abismo del que no podía salir. Sabía que debía protegerla, que su amistad era valiosa y que no quería que sufriera por sus errores. Sin embargo, la atracción del dinero fácil y la desesperación lo mantenían atado a ese mundo oscuro. Una noche, mientras caminaba por un callejón oscuro, sintió una presencia familiar. Dex apareció de la nada, como un depredador acechando a su presa. La sonrisa en su rostro era perturbadoramente tranquilizadora. Tomás sabía que debía actuar con cautela. La amenaza de Dex era palpable, y en su interior, el instinto de supervivencia luchaba con su deseo de libertad. La conversación que se desarrolló entre ellos fue como un juego de ajedrez, donde cada movimiento tenía consecuencias importantes. Dex lo miró con una mezcla de desprecio y diversión, disfrutando de la vulnerabilidad de Tomás. Las palabras que salían de su boca eran venenosas, impregnadas de manipulación. Habló de la necesidad de cumplir con sus obligaciones, de cómo el mundo no perdona a los que no cumplen promesas. Tomás sintió que el aire se volvía denso, como si cada palabra de Dex lo encerrara aún más en una jaula invisible. Cada vez que intentaba articular una respuesta, la presión lo ahogaba. La amenaza que representaba Dex se materializaba en cada mirada, en cada sonrisa torcida. La noche se tornó tensa, como si el universo mismo estuviera conteniendo la respiración. Tomás sentía que su corazón latía con fuerza, resonando en sus oídos. No podía dejar que Dex lo controlara, pero la realidad de su situación lo mantenía anclado a ese lugar. Sabía que debía encontrar una salida, pero la lucha interna en su mente era feroz. La imagen de Sofía lo seguía, recordándole lo que estaba en juego. Finalmente, se encontró en una encrucijada. La ira y la desesperación se unieron en él, y en un impulso casi instintivo, decidió que no podía dejar que Dex lo dominara más. La confrontación estaba a punto de suceder, y su determinación lo impulsó hacia adelante. Sin embargo, la situación no se desarrolló como había esperado. La tensión se transformó en violencia, los sentimientos reprimidos estallaron en una pelea que lo llevó a un lugar aún más oscuro. El sonido de los golpes resonó en la noche, y Tomás se vio envuelto en una lucha que rápidamente se volvió caótica. La adrenalina corría por sus venas mientras intentaba defenderse, pero la realidad de lo que había desencadenado lo golpeó con fuerza. La lucha no solo era externa, sino interna. Cada golpe que lanzaba era una manifestación de su desesperación, de su lucha por salir de un ciclo que parecía no tener fin. En medio de la confusión, una parte de él buscaba una salida, una forma de escapar de la oscuridad que lo rodeaba. Pero en ese instante, mientras los puños volaban y la tensión se acumulaba, Tomás comprendió que lo que estaba en juego era más que su vida, era su futuro y el de Sofía. La pelea lo había llevado a un punto de no retorno, donde cada decisión contaba, y el destino de los que amaba pendía de un hilo. La noche se tornó un torbellino de emociones, y mientras la violencia se desataba, Tomás se dio cuenta de que su lucha no era solo contra Dex, sino contra sí mismo. La necesidad de proteger a su hermana y la lucha por recuperar su vida se entrelazaban en un mismo hilo, y en ese momento crítico, comprendió que debía encontrar la fuerza dentro de sí para enfrentar no solo a Dex, sino también sus propios demonios. La pelea continuó, y el caos reinante parecía no tener fin. Sin embargo, Tomás sabía que debía resistir. La batalla que libraban no solo definía su destino, sino que también marcaba el camino hacia la redención que tanto anhelaba. En medio del tumulto, una chispa de esperanza brilló en su interior. La idea de que, a pesar de todo, aún podía tomar el control de su vida y luchar por un futuro mejor lo impulsó a seguir adelante. Pero eso solo era el principio de una lucha que apenas comenzaba. En la penumbra de la noche, el aire estaba cargado de tensión y la ansiedad se reflejaba en el rostro de Clara mientras caminaba por las calles de Nueva York.
La ciudad, que solía ser un lugar de sueños y oportunidades, se había transformado en un laberinto de engaños y peligros para Tomás. Ella sabía que su amigo había tomado un camino oscuro, y la preocupación la consumía. La imagen de Tomás, atrapado en un esquema de apuestas con un criminal como Dex, la mantenía despierta. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba a la dirección que había encontrado en su investigación. Clara tenía un plan, aunque no sabía si sería suficiente. Había pasado horas revisando registros públicos y buscando información sobre Dex. La revelación de su pasado criminal había sido un golpe duro. No solo era un apostador, sino que había estado involucrado en actividades más serias, tráfico de drogas y extorsión. Clara sabía que Dex no era solo un hombre peligroso, sino también astuto. La idea de que Tomás estuviera en su órbita la llenaba de un terror visceral. Mientras se acercaba al bar donde Tomás había conocido a Dex, Clara se detuvo a observar. Las luces parpadeantes del establecimiento proyectaban sombras largas y ominosas en la acera. Un grupo de hombres se reía a carcajadas en una esquina, sus miradas furtivas y sus gestos desinhibidos dejaban claro que no eran los mejores ciudadanos. Clara respiró hondo y se adentró en el bar. La música era ensordecedora y el aire estaba impregnado de humo y alcohol. Sus ojos se adaptaron rápidamente a la oscuridad, buscando a su amigo. Él estaba en una mesa apartada, con una mirada distante y preocupada. Clara notó que tenía un vaso de whisky en la mano, su típico gesto de nerviosismo. Se acercó sigilosamente, observando la interacción entre Tomás y Dex. El hombre carismático hablaba con una sonrisa deslumbrante, pero Clara podía ver la manipulación detrás de cada palabra. Dex inclinaba la cabeza hacia Tomás, gesticulando de manera persuasiva. Era evidente que estaba intentando convencerlo de hacer algo imprudente. Tomás parecía debatirse internamente, su expresión oscilaba entre la esperanza y el miedo. Clara sintió un nudo en el estómago. No podía permitir que esto continuara. Necesitaba una forma de sacar a Tomás de esa situación. Sin embargo, al acercarse, fue consciente de que cualquier movimiento en falso podría alertar a Dex. La tensión crecía en el aire mientras Clara se preparaba para intervenir. Su corazón latía con fuerza, sabiendo que el tiempo se acababa. Después de observar por unos minutos, Clara decidió que debía actuar. Se acercó a la mesa, su presencia inconfundible. Tomás levantó la vista y sus ojos se encontraron. En ese instante, una mezcla de alivio y preocupación cruzó su rostro. Clara sintió el peso de la mirada de Dex sobre ella, una mirada que prometía problemas. Sin embargo, no podía dar marcha atrás. La seguridad de Tomás era lo primero. Con una calma forzada, Clara comenzó a hablar con Tomás, intentando distraerlo de la conversación con Dex. Le recordó momentos de su infancia, cuando eran inseparables y compartían risas en el parque. No había tiempo para los recuerdos felices, pero necesitaba que Tomás recordara quién era realmente. Mientras hablaba, Clara sentía la tensión en el aire, como si estuvieran en un campo de batalla, y Dex fuera el enemigo que acechaba en la sombra. El hombre se mostró interesado en la interrupción, su sonrisa se desvaneció ligeramente. Clara notó que Dex no estaba habituado a que alguien interrumpiera su dominio sobre Tomás. Su mirada se volvió fría, casi despectiva. Clara se dio cuenta de que debía actuar con rapidez. Con una mirada furtiva, buscó una oportunidad para revelar la verdad sobre Dex. Sin embargo, sabía que cualquier palabra equivocada podría desencadenar la ira del criminal. Mientras intentaba sacar a Tomás de la trampa en la que había caído, Clara recordó la información que había encontrado sobre Dex. Decidió que era hora de exponerlo, aunque fuera de manera sutil. Habló sobre las historias que había oído, sobre cómo había arruinado vidas y manipulado a personas vulnerables. Sus palabras estaban llenas de preocupación y determinación. Quería que Tomás entendiera que había una salida, pero debía tener cuidado de no asustarlo más. Tomás escuchaba atentamente, pero la lucha interna era evidente en su rostro. Clara pudo ver la preocupación en sus ojos, la confusión entre lo que había conocido y lo que estaba enfrentando.
La presión que sentía lo había llevado a umbrales oscuros. Clara se dio cuenta de que no podía simplemente sacar a Tomás de esa situación, necesitaba que él tomara la decisión de salir por sí mismo. Sin embargo, el poder de Dex era palpable y la manipulación estaba en el aire. El ambiente en el bar se volvía cada vez más tenso. Clara sabía que tenían que salir de allí antes de que la situación se complicara aún más. Con una firmeza renovada, le dijo a Tomás que debían irse. Sus palabras eran suaves, pero la urgencia en su voz era clara. Tomás miró a Dex, que parecía estar disfrutando del espectáculo, como si esperara que la situación estallara. Clara sintió que el tiempo se estaba agotando. Finalmente, Tomás se levantó, pero no sin mirar a Dex una vez más. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda, sabiendo que Dex no se detendría. Salieron del bar, el aire fresco de la noche les dio un respiro momentáneo. Sin embargo, la realidad de lo que enfrentaban aún pesaba sobre ellos. Clara sabía que esta no era solo una batalla por la vida de Tomás, era una lucha por su alma. Mientras caminaban por las calles oscuras, Clara se dio cuenta de que necesitarían un plan sólido para deshacerse de Dex. La idea de enfrentarse a él directamente parecía una locura, pero no había otra opción. Tenían que reunir pruebas y exponerlo. Tomás, aún aturdido, miraba a su alrededor, como si estuviera viendo el mundo por primera vez. Clara vio la determinación en su mirada y supo que estaba dispuesto a luchar por su libertad. En los días siguientes, Clara y Tomás se sumergieron en la investigación. Buscaron información sobre Dex, explorando cada rincón de su vida. La historia de Dex se desplegaba ante ellos como un rompecabezas, con piezas perdidas que debía encajar. Clara sintió una mezcla de miedo y determinación. Sabía que estaban en una carrera contra el tiempo y que cada momento contaba. Tomás se convirtió en su compañero en esta misión, sus ojos reflejaban tanto el miedo como la esperanza. El clima se volvía más tenso a medida que se acercaban a la verdad. Clara planeó meticulosamente cómo presentarían la información a las autoridades. Sabían que Dex no se detendría ante nada para protegerse, y su vida podría estar en juego. Sin embargo, la amistad entre Clara y Tomás se fortalecía a medida que enfrentaban juntos esta adversidad. Cada paso que daban los acercaba más a la libertad que tanto deseaban, pero el peligro seguía acechando. La última confrontación estaba cerca, y Clara sintió que el tiempo se había detenido. La vida de Tomás pendía de un hilo, y su valentía se pondría a prueba. Mientras se preparaban para el enfrentamiento final, Clara supo que no podían retroceder. Tenían que luchar por su futuro, por la vida que merecían. En una oscura y tensa noche en Nueva York, Tomás y Clara se encontraban en un pequeño café, un lugar que solía ser su refugio, pero que ahora sentía como un campo de batalla. La atmósfera estaba cargada de ansiedad y miedo, pues el enfrentamiento con Dex había dejado a ambos con el corazón palpitando y la mente llena de incertidumbre. Con las pruebas contra Dex finalmente en sus manos, la pareja sabía que tenían que actuar con rapidez. Sin embargo, la amenaza del carismático pero peligroso hombre estaba siempre presente, como una sombra que seguía cada uno de sus movimientos. Tomás, con la mirada fija en la mesa, reflexionaba sobre lo lejos que había llegado. La idea de enfrentarse a Dex parecía casi imposible, pero el recuerdo de su hermana, Sofía, lo mantenía firme. Ella merecía un futuro mejor, un futuro donde no tuvieran que temer a hombres como Dex. Clara, percibiendo la tormenta de emociones en el rostro de su amigo, se acercó un poco más, buscando consolarlo con su presencia. La lealtad entre ellos se había fortalecido a través de todas las adversidades, y en ese momento, Tomás sabía que no podía dejar que el miedo lo dominara. Decididos a dar el siguiente paso, Tomás y Clara se dirigieron a un lugar más seguro donde pudieran presentar las pruebas a las autoridades. Cada paso que daban resonaba como un eco en su mente, y el camino hacia la estación de policía parecía interminable. Sin embargo, la determinación de Tomás crecía con cada latido. La idea de que Dex pudiera seguir operando sin consecuencias era inaceptable. Tenía que ser detenido, no solo por su propio bien, sino por el de todos los que sufrían a causa de sus acciones.
Al llegar, el bullicio de la comisaría los envolvió, pero Tomás se sentía como si estuviera en un mundo aparte. Con el corazón acelerado, se acercaron a un oficial de policía, un hombre de aspecto veterano que parecía haber visto de todo. Clara tomó la iniciativa y comenzó a explicar la situación, mientras Tomás se mantenía al lado, sintiendo que cada palabra de su amiga era un ladrillo que construía su camino hacia la libertad. La policía, al principio escéptica, comenzó a prestar atención a las pruebas que habían recolectado. Fotografías, mensajes de texto, y testimonios sobre las actividades ilícitas de Dex empezaron a acumularse sobre la mesa. El oficial, tras revisar los documentos, levantó la vista y miró a Tomás, quien sentía que su vida pendía de un hilo en ese instante. Mientras esperaban, el tiempo parecía detenerse. La tensión en el aire era palpable y la ansiedad crecía en el estómago de Tomás. Las imágenes de su vida antes de entrar en el mundo del crimen pasaban por su mente, recordándole lo que había arriesgado. La promesa de dinero fácil había nublado su juicio, y ahora tenía que enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Pero había algo diferente en su interior, una chispa de valentía que lo impulsaba a seguir adelante, a luchar por un futuro mejor. De repente, la puerta se abrió y el oficial regresó con un grupo de policías. Sin previo aviso, Tomás sintió un escalofrío recorrer su espalda. En cuestión de minutos, estaban en camino a confrontar a Dex. La adrenalina corría por sus venas, y aunque una parte de él quería huir, otra parte sabía que no podía dar marcha atrás. Había llegado hasta aquí, y no iba a rendirse. En el camino hacia el escondite de Dex, Tomás y Clara intercambiaron miradas de complicidad. Sabían que lo que estaban a punto de hacer cambiaría sus vidas para siempre. Al llegar al lugar, la tensión era casi insoportable. La policía se dispersó rápidamente, y Tomás sintió un nudo en el estómago. Era el momento de actuar. Dex no podría escapar esta vez, tenía que ser detenido. La confrontación fue rápida y caótica. Dex, al ver a los oficiales, intentó escapar, pero no se esperaba la reacción de Tomás. Con una mezcla de miedo y determinación, se interpuso en su camino. En ese instante, recordó todas las veces que había dejado que el miedo dominara su vida. No esta vez. Con una voz firme y decidida, expuso las verdades que había recopilado. Los ojos de Dex se ampliaron con sorpresa, pero también con una rabia que era evidente. La situación se tornó peligrosa y, por un momento, Tomás sintió que su vida estaba en juego. Sin embargo, la llegada de los oficiales cambió el rumbo de la confrontación. Dex fue finalmente acorralado y arrestado, gritando amenazas que resonaban en la oscuridad de la noche. Con Dex detenido, un peso enorme se levantó de los hombros de Tomás. Los gritos de la multitud se desvanecieron y el silencio se apoderó del lugar. Clara, a su lado, lo miró con una mezcla de orgullo y alivio. Habían ganado, pero sabían que el camino hacia la recuperación y la reconstrucción apenas comenzaba. Tomás entendió que la vida no sería la misma, pero al menos ahora tenía la oportunidad de crear un futuro diferente. Después de que la policía asegurara la escena, Tomás y Clara se sentaron en un banco cercano, observando cómo los oficiales trabajaban para asegurar el área. La adrenalina comenzaba a desvanecerse y, con ella, la realidad de lo que habían logrado comenzó a asentarse en sus corazones. Tomás miró a Clara y sonrió, agradecido por su apoyo incondicional. Ella había estado a su lado en cada paso del camino, y sin su amistad, tal vez nunca hubiera tenido la fuerza para enfrentar a Dex. Con el tiempo, Tomás encontró un trabajo legítimo en una pequeña empresa de entregas. Aunque no era el trabajo soñado, sentía que estaba reconstruyendo su vida sobre una base sólida. Las noches de insomnio y las preocupaciones por el futuro de Sofía comenzaban a desvanecerse. Con Clara a su lado, habían creado un plan para asegurarse de que nunca más se dejarían llevar por las promesas vacías de dinero fácil. Las experiencias que habían compartido los habían unido aún más y, a medida que pasaban los días, Tomás se dio cuenta de que la verdadera riqueza no estaba en el dinero, sino en la amistad, la honestidad y el amor por su familia. Así, en las noches tranquilas,
Tomás miraba al cielo estrellado y prometía a sí mismo y a Sofía que nunca más se dejaría llevar por la tentación de la vida fácil. Sabía que el camino sería largo, pero con cada pequeño paso, estaba construyendo un futuro donde la esperanza y la honestidad eran los pilares de su vida.